La modernización de la medicina se inició en nuestro país con la refundación de la Facultad de Buenos Aires en 1853. Fue un espacio institucional de gran producción de textos académicos que tomó frecuentemente problemáticas vinculadas a la salud mental. A medida que la corporación médica se fortalecía, el Estado le asignó responsabilidades diversas sobre la salud de la población. La lectura de textos muestra la conformación de una comunidad discursiva poderosa que produjo gran cantidad de materiales académicos y que tuvo un correlato profesional en instituciones hospitalarias y psiquiátricas, espacios en los que se desarrollaron modelos de disciplinamiento funcionales al Estado moderno. Esta presentación se enmarca en una investigación sobre las producciones académicas y profesionales de la psiquiatría del siglo XIX y principios del XX. En particular, nos referimos a la caracterización que realizó el alienismo sobre la salud mental de las mujeres y que tuvo su correlato en la construcción de asilos. En las últimas décadas del siglo XIX, las mujeres diagnosticadas con trastornos mentales, morales o delictivos eran internadas en instituciones manicomiales de carácter asistencialista y religioso, espacios que además sufrían de un gran hacinamiento. Domingo Cabred, médico alienista, llevó a cabo los modernos proyectos de internación psiquiátrica en Buenos Aires y en Córdoba. La colonia de Oppendorf, creada en 1899, fue la primera institución de su tipo y sus características se reiteraron en 1906 con la fundación de la colonia de Torres, creada para la internación de personas con diagnóstico de idiotez, que incluyó mujeres llamadas alienadas procedentes del Hospital de Mujeres de Buenos Aires. Utilizamos la expresión cautiverio psiquiátrico para referirnos a las mujeres que fueron encerradas en estas instituciones, muchas de las cuales no pudieron salir de la situación de cautividad por decisiones institucionales, otras debido al rechazo familiar o a la inexistencia de vínculos. Las colonias fueron instaladas estratégicamente en pequeños pueblos alejados de la capital federal sobre grandes extensiones de tierra fértil que posibilitaba la producción agrícola y ganadera. Se construyeron grandes edificios que permitían el control de las personas internadas o panóptico. Allí podían realizarse actividades educativas, de recreación y trabajo, según los modelos terapéuticos que Domingo Cabred había estudiado en sus viajes por Inglaterra y Alemania y mencionado en los discursos inaugurales de las colonias en los que anticipaba la perspectiva médica de carácter biológico. La documentación observada en la colonia de Torres está compuesta por legajos, historias clínicas o boletines anamnésicos y fotografías, a los cuales accedimos al inicio de la investigación. En esos materiales aparecen marcas de carácter institucional que conectan la escena médica con los textos escritos y fotográficos. Denominamos a estas marcas de ixis institucional y de cautividad, según corresponda a expresiones de control y sometimiento institucional o de rebeldía, rechazo o sumisión de las niñas y mujeres internadas. Desde la perspectiva semiótica, estas marcas son índices en el sentido peirceano, es decir, signos que remiten a sus objetos y permiten la reconstrucción de las escenas institucionales desde la perspectiva de la imagen y la palabra. Es decir, son textos que documentan y prueban la labor profesional que se desarrollaba. Las historias clínicas se completaban en el momento del ingreso de las mujeres a la colonia. Contenían información sobre la persona internada y datos de la institución de procedencia en el caso de las derivaciones. Luego se agregaba información sobre la evolución y permanencia de carácter médico y ocasional. La comparación con los legajos procedentes del Hospital de Alienadas muestra el uso de un lenguaje policial opresivo, tanto en lo verbal como en lo visual, que se diluye progresivamente en los de Torres. Dichas tecnologías médicas se corresponden con las de control social vinculadas con los modelos carcelarios.
también dan cuenta de ciertos objetos profusos, vagamente conceptualizados, pero seleccionados por la ciencia psiquiátrica, como fueron la alienación y la enfermedad mental, conceptos que se presentan como muy amplios e involucrarían lo moral, la ruptura de lo normativo. Paulatinamente, el boletín de la colonia fue cambiando el contenido de las preguntas y el estilo de la interrogación. También aparecen índices del interlocutor y marcas o índices de profesionalización del discurso psiquiátrico, rasgo evidente en los textos tanto lingüísticos como en los visuales. El género está constituido por un formulario pregrabado y una imagen fotográfica de la mujer ingresante. El formulario es de 84 preguntas preimpresas que interrogan sobre la constitución familiar, la conformación física y el rendimiento intelectual. En los enunciados de la constitución familiar se destacan las clásicas tópicas alienistas sobre la herencia biológica, el alcoholismo, la delincuencia, la debilidad mental congénita, es decir, son categorías de carácter biológico evaluadas moralmente. Por ejemplo, la inclinación al suicidio o al acto de delinquir podían heredarse. Este tramo del dispositivo sostuvo ideas preestablecidas como su antecesor, el Boletín del Hospital de Alienadas, actual Moyano, con respecto a la peligrosidad de la mujer, el determinismo biológico, moral y la herencia criminal. Las preguntas sobre la conformación física del Boletín de Torres presentan un giro en el tono de las preguntas, algunas presentes en la antropología criminalista, como por ejemplo el tipo de parto o formación craneana, el tamaño de la cabeza, el aspecto de las orejas y la cantidad de dedos en las manos y en los pies. Una de ellas indaga sobre la causa de la internación. ¿En qué signo se ha reconocido la invalidez mental? Su particularidad indica cierto conocimiento médico. Está orientada a un interlocutor experto. Desde ahí, la indagatoria se entiende como un diálogo entre profesionales. Destacamos también que el cuestionario comparte algunos estereotipos de la antropología criminal, lo que indica un estado pseudocientífico de la psiquiatría, interesada en niveles de peligrosidad y reconocimiento de tales rasgos. La reiteración de ítems como el aspecto de las orejas, el aspecto de la nariz, el sexto dedo de la mano o del pie, buscaban hallar correspondencias entre el desorden mental y el desorden corporal. Así construyen relaciones de homología entre el estado mental y las imágenes de las mujeres. Son enunciados presentes en la Escuela de la Criminología Francesa de Bertillon, fortalecidas por el italiano Lombroso. En la tercera parte del cuestionario hubo una búsqueda de conocimientos y habilidades de las mujeres, la edad en la que comenzó a leer, el grado de comprensión, atención y reconocimiento de números, música, canto, tipo de discurso, expresión de deseos, tipos de sonidos, carácter, grado de sociabilidad, afectividad, etc. Es decir, la perspectiva de tratamiento de la colonia de Torres se diferenció de la anterior. El Hospital de Alienadas, en la medida en que consideró la posibilidad del desarrollo intelectual y sensible en espacios educativos o recreativos. El discurso médico tomó a la fotografía como un documento de observación y control de conductas. En el caso de Torres, la fotografía fue una colección de imágenes que presentó signos, índices de la enfermedad mental de los sujetos, para ellos objetos científicos. Como dijimos, en términos de Benveniste, la imagen fue homóloga a la caracterización de la enfermedad. Entendemos que Domingo Cabret se distanció de los estereotipos policiales para proponer, en términos de imagen, un modelo diferente, posiblemente el primero en nuestro país. Encontramos en la imagen un recorrido similar al del boletín, del lenguaje de carácter policial hacia imágenes psiquiátricas. En el primer periodo predominó el estereotipo policial criminal con rasgos de alienadas.
imágenes de poses forzadas, medidas con la regla policial de Bertillon, mujeres de pie, en general de frente, de cuerpo entero. Algunas debieron ser sostenidas o debieron posar sentadas. Otras fueron obligadas a la toma fotográfica. Se puede observar la tensión representada metonímicamente por manos que ejercen control físico para someter durante el acto fotográfico. La mano empuja a la niña a sentarse. La sombra ilumina a la mujer que empuja y representa a la institución. No es un médico, sino una enfermera o asistente. Adentrándonos en el acto fotográfico, notamos que las mujeres expresaron las formas de relación con la institución en tensión, rechazo, resistencia. Para el ojo del experto, fueron cuerpos desordenados, interrogados ahora en lo visual. La segunda etapa fotográfica presenta fotografías de una persona, a veces metonímicamente de la enfermedad. La imagen registra detalles físicos y los reitera. Les da valor de prueba, índice de la alienación. Otras veces aparece cierta habitualidad y hasta sociabilidad. La importancia de esta práctica radica en la construcción de un modelo de fotografía documental psiquiátrica, ahora distanciada de los cánones de la fotografía delincuencial. El género se abre a la búsqueda de estereotipos psiquiátricos, se aleja de lo policial y presenta dos retóricas tensivas, la del encierro y la de la libertad simultáneamente. En algunas imágenes encontramos un estereotipo vinculado con lo social retratístico que a lo psiquiátrico, con elementos de poses sociales, complicidad de la pose o placidez. Predomina la fotografía de frente, o frente y perfil de la misma persona. También hay abundantes imágenes que muestran reiteradamente lo teratológico o deformaciones. El esquema obedeció a los retratos. No son imágenes delincuenciales sino psiquiátricas que creemos constituyen un primer modelo de fotografía en la Argentina. En algunas imágenes hay rasgos de cierta memoria cultural que contrasta con la memoria institucional en la pose o el gesto ante la cámara. Como conclusión, podemos decir que la propuesta del boletín de Torres se diferenció de interrogatorios de carácter policial con la introducción de aspectos profesionales. Este espacio produjo un quiebre o alteración en el género discursivo. Hay una ruptura de la discursividad entre psiquiátrica y criminal. No obstante, en esas escenas encontramos que la palabra está negada a las mujeres y que los intercambios se realizaban entre especialistas o expertos. También se documenta el desconocimiento de la enfermedad y el carácter exploratorio de las preguntas muestra que los médicos eran conscientes de ello. Particularmente la fotografía se constituyó en un procedimiento de represión y control institucional que reproducía el orden político como es evidente en el libro de imágenes, y también fue un panóptico visual de resistencia. Las escenas de opresión institucional y de rechazo femenino se reconstruyen en la deixis. La configuración de rasgos, actitudes, poses son signos de la resistencia de estas mujeres, expuestas como alienadas por el dispositivo.